Unidad 5, sección 3, contenido 2, teorema del ángulo externo. Esto está en la página 101 del libro de texto. Y empezamos con el concepto. En la figura, el ángulo A y el ángulo C son adyacentes al ángulo Z. Entonces, la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a este. Este resultado se conoce como el teorema del ángulo externo. Acá me faltó la palabra no son adyacentes. Entonces vuelvo a leerlo. En la figura, el ángulo A y el ángulo C no son adyacentes al ángulo Z. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a este. Este resultado se conoce como el teorema del ángulo externo. ¿Qué significa lo siguiente? Que la medida de este ángulo Z que ustedes ven está fuera del triángulo. Los ángulos internos serían A, B y este que se forma aquí, que no está señalado. Por lo tanto, lo que esté fuera del triángulo se llama ángulo externo. Igual como tiene tres ángulos internos, tiene tres ángulos externos. Este sería aquí, aquí se me forma otro. Si continúo aquí, este se me forma otro. Tres ángulos externos. Ok, entonces, lo que me dice el teorema es lo siguiente, que para yo saber la medida de este ángulo, entonces dice que debo de sumar los ángulos no adyacentes y que la suma de esos ángulos no adyacentes va a ser igual a la medida del ángulo externo. Entonces, ¿qué significa que no sea adyacente? Fíjense bien, si este ángulo de aquí, que forma un par lineal con Z, sería su ángulo adyacente, es decir, un ángulo que continúa después de él, un ángulo que continúa en el mismo vértice, después del ángulo señalado, eso es adyacente. Entonces, estos no serían adyacentes porque no continúan después del ángulo Z, están aparte, están en otro sitio del triángulo. Entonces, por eso son no adyacentes. Entonces, la medida del ángulo A con la medida del ángulo C será igual a la medida del ángulo en Z. La suma de estos dos va a dar la medida de este ángulo. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces, veamos un ejemplo. Dada la figura, calcule el ángulo A, este de aquí, evidentemente utilizando el teorema del ángulo externo. Entonces, partiendo de lo que dijimos aquí, que la medida del ángulo A más los 82 grados que son de aquí, ¿verdad? La suma de estos dos me da igual a este ángulo externo que mide 120 grados. Ok, teniendo este planteamiento, yo puedo despejar para encontrar la medida de este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Este 82 que está sumando, lo puedo transponer al lado derecho y pasaría a restar. De manera que me queda el ángulo A va a ser igual 120 grados menos los 82 grados. Si hacemos esa resta, el ángulo A va a ser igual, entonces vamos a restarle al 120, le vamos a restar 82. Entonces, si no tenemos calculadora a mano, no podemos hacer mental, hacemos la resta como aprendimos desde la educación inicial. Entonces aquí el 0 le presta el 2, 10 menos 2, 8, y queda en 1, le presta 1 y este queda en 0, entonces me quedaría 11 menos 8, eso me da 3. De manera que me queda 38. Esa sería la medida de este ángulo A, 38. Y listo, tenemos resuelto el ejercicio. Ustedes resuelvan la ejercitación de la página 101 del libro de texto.